Hey bandita, ¿cómo están? Aquí Eddie Mars. Estamos caminando en la avenida Presidente Mazarik en la Ciudad de México. Y bueno, ¿ustedes se han preguntado alguna vez quién fue el presidente Mazarik? Bueno, pues acompáñenme a ver esta cápsula para que conozcamos un poco de historia de quién fue ese personaje por el cual se le puso así a esta que es una de las avenidas más importantes en la Ciudad de México. Esto es Demo 101 y les presento al presidente Mazarik. El presidente Tomás Garrigue Masaryk fue el primer presidente de la República de Checoslovaquia, de la extinta República de Checoslovaquia, desde el 14 de diciembre de 1918 al 14 de diciembre de 1935, cuando renunció y fue electo a ese cargo un amigo muy cercano de él que se llamaba Edvard Beneš. Checoslovaquia durante mucho tiempo formó parte del Imperio Austrohúngaro hasta que colapsó a finales de la Primera Guerra Mundial. Bohemia y Moravia, bajo el dominio austriaco, eran centros industriales que eran de habla checa, y Eslovaquia, que formaba parte de Hungría, era una región agraria. Entonces ahí tenías la parte industrial con la parte agraria, que eran una perfecta mancuerna para poder unificar ambos territorios y poder construir una nueva nación. Entonces, cuando termina la Primera Guerra Mundial, Checoslovaquia fue fundada como uno de los estados sucesores del Imperio Austrohúngaro, y sin siquiera preguntar su opinión ni el voto de los habitantes ni de Chequia ni de Eslovaquia. O sea, simplemente una cúpula de poder donde obviamente había una gran influencia de Tomás Masaryk. Decidieron vamos a agarrarnos a este territorio de Chequia y el territorio de Eslovaquia y vamos a formar una nueva república, y lo que piense la gente, los habitantes de las villas y de los pueblos que trabajaban y vivían en esos lugares, pues realmente pues se van a aguantar, porque es una decisión que ya tomamos. Y a pesar del descontento de los habitantes de ambas regiones de compartir un mismo estado, porque imagínate que un día de repente a México alguien con mucho poder diga: ok, vamos a agarrarnos el territorio desde el centro de México, desde la Ciudad de México hasta Chiapas, lo vamos a unir con Belice, Guatemala. Entonces vamos a formar un nuevo país que se llama Mexihuatelice. Y si les gusta o no, pues es su problema, pero así es. Y obviamente la gente que habita en los territorios que ya por generaciones habían sido de cierta manera, pues van a protestar y van a decir no. Pero a pesar del descontento de los habitantes de ambas regiones de compartir el mismo estado y las rivalidades entre las diferentes etnias, porque además existían etnias, el presidente Masaryk logró que tanto políticos checos como eslovacos se unieran y consiguieran condiciones progresistas para la nueva nación, calmando los ánimos y uniendo al pueblo. Entonces, prácticamente todo esto fue unir las dos naciones, Chequia y Eslovaquia, desde una cúpula, y que ellos arreglaran el problema, y que ellos dijeran: ok, la gente, las etnias no están de acuerdo, pero nosotros como políticos poderosos vamos a ponernos de acuerdo de un lado y del otro para que se den las condiciones en las que podamos trabajar en equipo y nuestra área industrial pueda trabajar con tu área agraria y ser una misma unidad. Entonces lograron ellos desde arriba calmar al pueblo, mostrar cuáles eran las ventajas y cuáles eran los pros para poder ser una nación sí más grande. O sea, tu país ahora ya creció, tu región ahora ya es más grande y poder ser más próspera. Entonces pudieron lograr
que el pueblo se diera cuenta que era una ventaja tener a ambos lados en un mismo equipo. Entonces, esa fue una de las cualidades en las que Masaryk pudo ya presentarse como un estadista, en el que pudo tener el control y contento de la gente ante un cambio tan drástico como la creación de una nueva nación. Tomás Masaryk fue un símbolo de unión, pues él mismo, además de unificar ambas regiones, él mismo era parte de una unión de ellas porque su madre era checa y su padre eslovaco. Tomás Masaryk estudió filosofía en la Universidad de Viena, en Austria-Hungría, donde obtuvo el título de doctor en filosofía. Y en 1878 se casó con la estadounidense Charlotte Garrig, o Carlota Garrig. De ahí es que Tomás Masaryk es conocido, porque él mismo así lo decidió, que su nombre es Tomás Garrig Masaryk. Es muy costumbre que generalmente la esposa adopte el apellido del esposo, y ella pudo convertirse en Carlota Masaryk. Pero en este caso fue al revés, y Tomás decidió tomar el apellido de su esposa para ser Tomás Garrig Masaryk. Él fue maestro de la Universidad de Leipzig en Alemania y de la Universidad de Praga en el Reino de Bohemia. Y el Reino de Bohemia era parte del Imperio Austrohúngaro, y enseñaba ahí filosofía de la historia, lógica, ética, sociología y psicología. A finales del siglo XIX fue uno de los diputados checos en el Parlamento austrohúngaro, y con sus visitas a Rusia criticó tendencias antidemocráticas y dictatoriales tanto de la Rusia zarista como de la bolchevique. Tomás Masaryk prácticamente estaba así como, pues no que fuera una crítica vana, sino que realmente él veía el sistema que estaba mal, tanto de un lado como del otro. O sea, así como criticó a los zares de Rusia, y escribió lo que veía mal de Nicolás y la familia Romanov, como criticó también a los bolcheviques. O sea, él veía que muchos de los abusos de parte de los Romanov hacia el pueblo de Rusia, también habían abusos de parte de los seguidores de Lenin y de la nueva Rusia, ya bolchevique, ya revolucionaria, que ya tiró al viejo régimen zarista. Entonces, esas críticas dictatoriales que tuvo de un lado como del otro, las plasmó en 1913 en un libro llamado Rusia y Europa, en el que criticaba la nueva Unión Soviética como la vieja Rusia zarista. Y durante la Primera Guerra Mundial, Masaryk tuvo que exiliarse. Actuó a favor del nuevo estado que posteriormente sería Checoslovaquia, y formó incluso un ejército checoslovaco. O sea, él, en su idea de unir ambas regiones, juntó ejército de un lado y del otro para crear el ejército checoslovaco, y así poder tener apoyo a la nueva nación que se estaba formando. Y entonces luchó en contra de las potencias aliadas y controló Siberia con su ejército. Promovió la idea de que el pueblo de Checoslovaquia tenía la responsabilidad de su propia liberación y que se independizaran tanto de Polonia como de Austria-Hungría. Entonces Tomás Masaryk era, además de ser un símbolo de unión de ambos pueblos, era también un símbolo de libertad, un libertario que decía que las regiones ya no deberían estar debajo del yugo ni de Austria-Hungría ni de Polonia. Y al nacer este nuevo país, Masaryk fue electo presidente, fue el primer presidente a cargo de la Asamblea Revolucionaria Nacional, y fue reelecto en 3 ocasiones más. Cosa que en estos días, estamos hablando de 2019, 2020, o sea, en estos días, en estas épocas, decir que un presidente se reelige 3 veces ya lo empiezan a llamar dictador y
enfermo de poder y autoritario, ese tipo de adjetivos que bueno, el mismo pueblo fue el que dijo, vamos bien con Masaryk, vamos a elegirlo una vez más y vamos a elegirlo otra vez más, y estuvo 3 veces en el poder hasta que renunció porque él estaba enfermo y debido a su salud en 1935 él decidió renunciar y postuló ahí sí en un acto pues como del viejo régimen priista, pues candidateó a dedazo al que iba a ser su sucesor. En ese caso fue su amigo cercano Edvard Beneš, y 2 años más tarde muere Masaryk y Beneš pues ya entronado en el poder como presidente de Checoslovaquia. Luego, posteriormente, durante el periodo del gobierno socialista en Checoslovaquia, el Partido Comunista de Checoslovaquia se oponía a la ideología política de Masaryk y borró su nombre de los libros y destruyó sus estatuas. O sea, el régimen socialista comunista que ya se había instalado ahí por la influencia de la Unión Soviética en Checoslovaquia, pues veía las críticas que hizo Masaryk sobre este sistema político y dijeron, este señor no conviene a nuestros intereses, y borraron su nombre de libros de historia, de las calles, del documento, sus estatuas, sus retratos, para ver si el público llegaba a olvidarse que existía el presidente Masaryk, pero eso es obviamente imposible. Que un personaje como ese sea olvidado de la historia. Luego, su hijo Jan Masaryk sirvió en el ejército austrohúngaro durante la Primera Guerra Mundial y fue designado encargado de negocios en los Estados Unidos en 1919 y ministro de Asuntos Exteriores de Checoslovaquia durante la presidencia de Edvard Beneš. Entonces, pues bueno, Masaryk primero puso ahí a su amigo en la presidencia antes de morir, y luego su hijo pues prácticamente fue el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, y que obviamente tenía mucho poder sobre Edvard Beneš. Más tarde, bueno, en la Ciudad de México, en 1936, el presidente Lázaro Cárdenas del Río bautizó así la icónica avenida de Polanco, y creo que fue una decisión muy atinada, pues en Europa Masaryk siempre mantuvo la posición de defensa de los judíos, y bueno, la comunidad judía de esa zona de la Ciudad de México tenía bastante respeto por el presidente Masaryk. Entonces, bueno, incluso Tomás Masaryk defendió al ciudadano judío Leopold Hilsner cuando él recibía un juicio antisemita por asesinato ritual, porque en esas épocas en las que se decía que los judíos eran casi satánicos y había asesinado personas en nombre de su religión, una acusación creada e infundada, y el presidente Masaryk defendió a este ciudadano, Leonard Hilsner, y se mostró como un defensor de los judíos, logrando así que la comunidad judía alrededor del mundo pudiera sentir admiración y respeto por el presidente Masaryk. Y así fue como el presidente Lázaro Cárdenas, obviamente también viendo cómo quedar bien también con la gente que habitaba esa zona de la ciudad, pues decidió bautizar así una de las avenidas más importantes del entonces en la zona, y hoy una de las avenidas más importantes de la ciudad, y hoy una de las avenidas más importantes en el mundo. Es probablemente una de las más caras como para vivir, como para rentar, ahí donde ahorita están las marcas de prestigio más grandes, donde está Louis Vuitton y está Chanel y está todos los más grandes, tiene el nombre que le colocó el presidente Lázaro Cárdenas. Pero fue hasta el año 2000 cuando se erigió la estatua del presidente Masaryk en la icónica avenida. Esta estatua fue donada por la ciudad de Praga y es una gemela de la colocada delante del castillo de Praga en la República Checa. Hoy ya Checoslovaquia ya no existe. Una vez más se separaron las regiones
Y en la región de la República Checa, afuera del Castillo de Praga, hay una estatua exactamente igual del presidente Masaryk como la que vemos en la Ciudad de México. Bueno, bandita, ¿qué les pareció el video? Esta cápsula donde pudimos conocer quién fue el presidente Masaryk. Así la próxima vez que ustedes pasen por aquí ya sabrán quién fue ese personaje que se convirtió en el primer presidente de la República de Checoslovaquia. Y cuando alguien les llegue a preguntar, ¿ese presidente Masaryk quién fue? Ahora ustedes ya lo saben. Dale like al video, suscríbanse y seguimos aquí en Deimos 101.